Vamos a compartir primero la clase anterior para hacer un repaso y estamos. Un segundito y arrancamos. Bueno, vamos a ver si se conecta alguien más, si avisaron. Bueno, vamos a arrancar así, respetamos la puntualidad de ustedes. Bien, habíamos visto en las últimas clases, habíamos comenzado ya el módulo número 5 de ganadería, de producción de carne, que es el último módulo. Comenzamos a ver un poco el margen bruto desde la actividad ganadera. Empezamos a ver algunos conceptos como eficiencia de stock, producción de carne, diferencia de inventario, conceptos de entradas, salidas. Algunas fórmulas que ustedes las van a tener que tener ahí en cuenta, que las van a tener que tener a mano. Como les decía, por ahí se pueden hacer en una hoja, en un Word, en un PowerPoint, eh, un manualcito, ¿no? Con todas estas fórmulas que hemos ido viendo, desde las de cálculos de los costos, cálculos de amortizaciones, de margen bruto, resultado operativo, resultado por producción, utilidad neta, rentabilidad. Bueno, todas esas formulitas que hemos ido haciendo, tenerlas a mano, eh, y estas nuevas que vamos sumando, ¿sí?
Y teníamos acá entonces, hablábamos también del concepto de valor bruto de la producción, o ingreso neto, ingreso bruto. El- pero a diferencia de la agrícola, que era directamente calcular precio, multiplicar precio por cantidad, acá teníamos que tener en cuenta las diferencias de inventario. Para saber justamente la diferencia es saber cuál es la producción que se ha realizado en ese ciclo productivo, en ese año, en ese periodo. Computamos las ventas por kilo, utilizamos el kilo de peso vivo. Eh, Había trabajado las clases de la semana pasada. Sí, a ver, no sé cuál era la pregunta sobre la semana anterior. Y la semana pasada tuvimos dos clases para, bueno, para adelantar esta semana también. Así ustedes ya pueden ir terminando el año cuanto antes y ya cerrando con este curso, terminarlo, terminar este 2023 con el curso. Por eso, bueno, adelantamos un poco y estuvimos viendo, hicimos clase 19 y clase 20 si no me equivoco, hicimos, sí, fue miércoles y jueves. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, duda, algo que les haya quedado? Saben que para eso acá estamos y la podemos ver entre todos. Por ahora habíamos visto más conceptual y al final hicimos un ejemplo con diferencia de inventario, con producción de carne. Vimos distintos escenarios, distintos casos, ¿no? ¿Qué pasaba si el inventario final era menor, era igual o era mayor? Teníamos acá la fórmula del margen bruto, que es, en líneas generales, como la anterior, ingreso neto menos costos directos, pero bueno, veíamos cómo conformábamos ese ingreso neto y cómo conformábamos esos costos directos. Para calcular el ingreso neto, teníamos que tener en cuenta la producción de carne y hablábamos, ahora tenemos las referencias, eh, teníamos la diferencia entre entradas y salidas, esa diferencia de inventario, el consumo interno, y después teníamos dentro de los costos directos, teníamos gastos, intereses, amortizaciones. Acá tenemos entonces las referencias, ¿no? MB, margen bruto, igual A menos B más C, donde A representa el ingreso por ventas de Hacienda, B sería los egresos, egreso de dinero por compra de Hacienda, y C, la diferencia de inventario valorizada. En caso de que hubiere un consumo, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y dentro de los costos directos tenemos los gastos. Dentro de esos gastos tenemos de sanidad, alimentación, del personal, siempre y cuando es especializado exclusivamente, personal exclusivamente, exclusivo de la actividad ganadera, ¿sí? Por eso lo tomamos como costos directos, directamente de ganadería, lo mismo que estos gastos, lo mismo que las amortizaciones. Por ejemplo, calculamos la amortización de un toro que es exclusivamente de ganadería, por ejemplo. Y los intereses, hablábamos de interés, de costo de capital, cómo valorábamos o valorizábamos ese capital y le calculábamos el interés según la tasa.
Vimos la toma de la información, las normas para medir la producción de carne, bueno, para qué la medimos, cómo la medimos. Hacíamos hincapié más que nada en tener en cuenta cuál fue realmente la producción de ese ciclo o de ese periodo o de ese año, ¿sí? Bueno, para ver cuán eficiente es, en este caso, sea la invernada, la cría, la recría, la ganadería en ese determinado periodo de tiempo. La toma de información y las normas para medir la producción de carne, la finalidad de cualquier empresa es obtener una renta, una rentabilidad. La medición de dicha renta implica necesariamente disponer de información. Como hemos visto en los módulos anteriores, sabemos cuál es la información, determinar cuál es la información relevante, importante, la que merece ser registrada, archivada, clasificada, para tenerla como herramienta para poder construir los indicadores, como veíamos en el tablero de comando. Es decir, es necesario tener datos de producción física, de gastos, de ingresos, para saber dónde se está situado en cuanto a rentabilidad. ¿Sí? Para poder llegar a calcular de manera efectiva, eficiente, realista, ese indicador de rentabilidad. Habíamos hecho un ejemplo acá de un kiosco con la actividad agropecuaria, de que, bueno, el kiosco llevaba mucho más registro, con un menor capital y tiene un mayor registro y orden de, de distintas cuentas eh, que la actividad agropecuaria. Entonces, como para, bueno, parar la oreja ahí, poner el ojo ahí y decir, tenemos que empezar a registrar de una mejor manera, ser más ordenados, porque es importante llevar registros. Habíamos hecho una comparación, veíamos, bueno, la importancia de los datos, de esa información, y para nosotros como administradores o auxiliares de administradores, aún más. ¿Sí? Poder saber cómo está la empresa en un determinado momento, como un profe decía, es como la fotografía de esa empresa. La producción de carne, como la medíamos. Y acá teníamos en cuenta que había, eh, como vimos al principio, en las fórmulas, la diferencia de inventario, el inventario inicial y el inventario final. Siempre al inventario final, lo que tenemos al final, le vamos a restar lo que había al principio, porque si lo hacemos al revés, entonces, bueno, nosotros tendríamos que saber cuál fue la producción del año, de ese año. Por lo tanto, uno de los datos de los indicadores es la diferencia de inventario. Lo que tengo al final y cuánto había al principio. Esa diferencia, eh, más menos la diferencia entre entradas y salidas, nos va a dar la producción de carne. Y tenemos que tener en cuenta también si han habido traslados, si han habido ingresos
se han habido consumo y se han habido ingresos desde otras, incluso desde otros predios, de otros campos de la misma empresa, también tener en cuenta. ¿Sí? Otra de los puntos importantes a tener en cuenta que lo diferencia a la empresa agropecuaria y en este caso a a la producción pecuaria, o sea, la ganadería, eh, es cuando tenemos en cuenta el ingreso y perdón, el inicio y la finalización del ejercicio. Hablamos de ejercicio económico fíjense, comprendido entre el 1 de julio y y el 30 de junio del año siguiente. Se debe a que en cría ya han terminado las pariciones, no comenzaron las nuevas, se han vendido los terneros y es por lo tanto el momento más estable. Sé que ahí es el momento estable donde, bueno, se puede hacer es, ese cálculo, decir, bueno, desde ese punto de partida, tomar como punto de partida y el año siguiente tomarlo como punto final en cuanto a la productividad. El inventario final pasa a ser siempre el inicial del ejercicio siguiente, por supuesto. La cantidad de kilogramos de carne en las distintas categorías que me quedan en el campo que tengo al finalizar, en este caso, el podríamos decir, en junio del 2023, ¿sí? En junio del 2023, finalizar ese periodo, ese ciclo. Eh, y ya en julio, ¿sí? Comenzaría, el 1 de julio, comenzaría ya el siguiente ejercicio, ciclo productivo. Tenemos en cuenta a la producción de carne en kilogramos de carne del animal vivo. Para eso tenemos en cuenta algunos puntos como el desbaste, por ejemplo, que lo charlábamos también. Y ahora lo vamos a repasar. Esto por ahí es lo que tenemos que tener en cuenta. Si el inventario final es mayor que el inventario inicial, por lo tanto vamos a tener una diferencia de inventario positiva. Y al revés, si el inventario final es menor que el inventario eh, inicial, vamos a tener una diferencia de inventario negativa. Es decir, si lo que tenía el 1 de julio del 2023 es mayor a lo que tengo o que voy a tener el 30 de junio del 2024, entonces la diferencia de inventario va a ser negativa, ¿sí? Como ejemplo. Eh, y esto es muy, pero muy importante. Un gran volumen de salida no significa que hubo una gran producción o una alta producción, porque tengo que tener en cuenta, yo puedo haber tenido muchas ventas, pero muchos de esos kilogramos de carne producidos, vendidos, han sido producidos a lo mejor en el ejercicio anterior. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso realizamos esa formulita. Esto para ver la importancia de esa fórmula de producción de carne. Y al revés, si hay retención, si las salidas son reducidas porque quiero incrementar el plantel de vientres, por ejemplo, entonces vendo los machos, pero de las hembras
eh, vendo pocas o de reposición, dejo un porcentaje mayor al que venía dejando, ¿no? Que podríamos decir un 20-25%, entre 20 y 20, un 20, 25, 21%, dejo un poco más. Entonces, bueno, voy a estar vendiendo, la venta va a ser menor, pero voy a tener eh, en periodos siguientes, al tener mayores eh, vientres, voy a aumentar la productividad, ¿no? En el mediano a largo plazo voy a estar aumentando la productividad. Entonces, bueno, al tener retención tengo menores ventas, pero no quiere decir que sea menor la producción de carne, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hasta acá vamos, ¿alguna pregunta, algo, alguna duda? Volvemos a ver las formulitas, inventario final menos inventario inicial, es la diferencia de inventario. La producción de carne, tenemos las salidas más el consumo, si es que hay consumo interno, menos las entradas y más el inventario, más la diferencia de inventario si es positiva o menos la diferencia de inventario si resultó negativa. Para la medición de los inventarios inicial y final se recomienda pesar el total de hacienda por lote. Acá lo que hablábamos es de muestra, de que la muestra sea representativa, al menos un 20%. Cuando los lotes son muy grandes, bueno, aunque sea pesar 20 animales de cada 100, de cada categoría, ¿sí? Si tengo 200 terneros, por lo menos voy a tener que pesar 40 terneros al azar, no elegir los más gorditos, los más grandecitos, o al revés, los más chicos, sino al azar, ¿no? Mezclados, para que la muestra sea realmente representativa. Si tengo 100 vacas, voy a tener que pesar por lo menos 20. Y así sucesivamente. Bien, en cuanto al desbaste, ¿qué pasa? El animal puede ingresar lleno del campo en donde viene, ¿sí? O al revés, ¿no? En el viaje pudo haber eh, perdido peso por la bosta, la orina, porque pierde mucho líquido en el viaje, eh, o porque estuvo encerrado para encargarse. Entonces, está liviano, ¿sí? Decimos comúnmente está liviano. Entonces, ahí hubo una pérdida de peso. Para tener en cuenta ese ingreso hay que esperar a que se recupere esa pérdida de peso. Se recuperará aproximadamente entre 3 y 7 días. Ahí se vuelve a pesar. Y al revés. eh, en cambio, en las salidas se tiene que o se descuenta un desbaste o se vuelve a pesar también, o se tiene en cuenta en caso de ventas al mercado, se va a tener en cuenta directamente el pesaje de ese mercado de haciendas, por ejemplo, frigoríficos y demás. Y si no, se toma en cuenta el peso de destino desbastado, ¿sí? Si yo lo peso antes de cargarlo y capaz que está recién traído del campo lleno, entonces, bueno, por ahí está de más, tiene kilos de más, ¿no? Entonces, esa es la forma del desbaste para buscar un equilibrio, un punto medio.
Bueno, bueno, ¿por qué es importante el cálculo de producción de carne? Que permite, acá hablamos de resultado económico, de seguir la evolución de la producción en el tiempo, comparar resultados que se pueden comparar en el tiempo o con, que sería a nivel vertical o horizontal, comparar la producción con la de otros establecimientos, de otros colegas, de otros productores. ¿Cuándo medir la producción de carne? ¿Sí? Según el objetivo, podría ser una vez al año o en periodos menores al año o en un caso de invernada. Y vimos, que yo les voy a ir pasando un poquito más rápido. eh, Acá está la explicación de las fórmulas. ¿Sí? Producción de carne en kilogramos es igual a diferencia de inventarios en kilogramos, más la diferencia entre salidas y entradas, ¿sí? A lo que salió, a lo que se vendió, por ejemplo, le restamos los kilogramos que habían entrado y obtenemos entonces esa diferencia de inventario final menos el inventario inicial y más la diferencia entre lo que salió y lo que entró. Pueden haber sido compras. Eh, bueno, acá volvíamos a decir que la fecha de cálculo del inventario inicial, por ejemplo, del 1 de julio, y la de cierre del ejercicio para el cálculo del inventario final es del 30 de junio, ¿sí? Eso lo habíamos dicho recién. O sea que luego el inventario final va a ser igual al inventario inicial del ejercicio siguiente, del año siguiente. Sí, acá cuando hablo de año me refiero, eh, lo vemos distinto del año calendario, ¿no? Podemos decir, bueno, el año siguiente y puede estar también en eh, el primero, si lo vemos al revés, el inventario inicial, el 1 de julio, ¿sí? Pero si yo tengo el inventario acá, el inventario final es el 30 de junio, ¿no? El año siguiente o el periodo siguiente va a ser el inventario inicial del 1 de julio, ¿sí? Si fue el 30 de junio del 2023, el inventario final va a ser el inventario inicial del 1 de julio del 2023, ¿sí? Entonces va a arrancar todo ese 2023, va a ser el inventario inicial y el 2024 va a tener un inventario final que se va a calcular al 30 de julio, ¿sí? Eso, bueno, para tener en cuenta. Acá habíamos hecho unos ejemplitos. Eh, Teníamos el inventario inicial, los posibles inventarios finales, esto como ejemplo, qué pasaba si era mayor en el caso A, si era igual en el caso B, o si el inventario final, si al final había menor cantidad de kilogramos de los que habían al principio. Entonces, veíamos con unas supuestas entradas y salidas, 25.000 kilos de salida y entrada de 1.000 kilos. Fíjense, acá todavía no le hemos asignado ningún valor, sino estamos en términos de kilogramos, ¿sí? Que son las unidades que estamos trabajando, todavía no lo llevamos al valor monetario. Eh, Fíjense, las salidas menos las entradas, entonces salieron 25.000 y habían entrado, se puede haber comprado
1000, ¿sí? Y entonces la diferencia es de 24.000. Y las diferencias de inventario para los distintos casos teníamos 110.000, que es el caso A, menos los 100.000, que acá lo vamos a usar para todos el mismo, el inventario inicial, y nos quedaba en el caso A 10.000 positivo, en el caso B 0 y en el caso C menos 10.000. El cálculo de la producción de carne directamente ya lo teníamos acá en cuenta de la diferencia entre salidas y entradas es la misma de 24.000 y lo único que hacíamos, se me pasó, lo único que hacíamos es restarle o sumarle esa diferencia de inventario, ¿sí? En este caso sumamos, en el caso A, 10.000 más 24.000, nos quedaban 34.000, 0 era la diferencia porque el inventario inicial era igual al final, y tenemos 24.000. Y a 24.000 le vamos a restar, en este caso C, los 10.000, ¿sí? De el inventario, la diferencia de inventario negativo, ¿sí? Nos va a quedar de todos modos una producción de carne de 14.000. Bien, eso es uno de los ejemplos, es una herramienta que es bastante sencilla de, de hacer, de plantear, sí lleva su trabajo llevado a la práctica, como les decía, de, bueno, tengo que pesar las categorías, tengo que pesar, tengo que sacar muestras o pesar toda la hacienda en lo posible, ¿sí? Y poder calcular. Tengo que llevar registros también, ¿sí? De cuánto entró, con cuántos kilogramos entraron, con cuántos kilogramos salieron, eh, si hubo compras, ¿sí? Si hubo compras, si hubo ventas, cuánto, eh, y cuál fue el inventario inicial y el inventario final. Ahí van a estar reflejados también si hay mortandades y demás, bueno, están reflejadas acá. En esa diferencia de inventario va a estar. O sea que no voy a tener que calcularla directamente. Sí, por otro lado, está bueno como para otro indicador tener en cuenta la mortandad. Porque puede decir, ah, el inventario final es muy bajo, ¿qué pasó? Y ahí puedo ver, ¿sí? Ahí me puedo llegar a reflejar. Bien, esto es todo lo que vimos en la clase 20. Eh, si hay alguna pregunta o algo, ahora pasamos a la clase 21. A ver si hay, mandó si alguien más se conectaba. Alguien no podía. Bueno, vi que se sumó alguien más. Bien, hasta acá estamos. Cualquier duda que tengan. eh, ahí me mandaba un mensajito un alumno en un curso anterior. Bueno, me decía que en un establecimiento estaban dando como premio el 2% de la producción de carne, y eso también es importante tener en cuenta, por ejemplo, porque, bueno, como encargado, le daban un premio del 2% de la producción de carne en cada carga, ¿sí? O sea, el 2% de cada carga en kilogramos de carne. Y está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Porque eh, que el premio tiene que ser en producción de carne en, y no en dinero, ¿sí? Porque si el productor quiere vender en un momento en el que necesita o entonces está vendiendo mal, ¿sí? Está vendiendo con un precio muy bajo, el encargado que hizo su gran esfuerzo para maximizar la productividad, la producción de carne, bueno, no tiene la culpa, pasaría a ser ya una parte financiera de comercialización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El premio se establece en porcentaje de carne, de kilogramos de carne. ¿Eh?
Va a decir, bueno, en esta carga, según la cantidad de kilogramos de carne, bueno, le corresponde tantos kilogramos como premio, tantos kilogramos de carne. Después él lo puede cobrar cuando quiera, cuando él desea o cuando él, el encargado desea cobrarlo, ¿sí? Cobrar, vender. Entonces es importante tener en cuenta eso. O al revés, ¿no? Tuvo una producción, ya tuvo el premio asignado, pero todavía no se vendieron y necesita, bueno, se le puede pagar en ese precio, en ese momento vigente, los kilogramos que le corresponden y después el productor lo vende cuando él quiere y cuando le conviene y cuando necesita. ¿Sí? Eso es uno de los puntos que está bueno tener en cuenta. Eh, bueno, hasta ahí entonces tenemos la clase, la clase número 20, que es la clase, repaso de la clase anterior. Vamos acá, vamos a pasar. Nos quedan, ahora vemos la clase 21, mañana vemos la clase 22, ¿sí? Vamos, por supuesto, vamos a repasar mañana también un poquito de clase 21, pero vemos la clase 22. Y la semana que viene ya les subo la clase número 23. Ya estamos ahí en las últimas, ¿sí? La clase 23 va a ser la última clase. Después van a tener una clase 24 que va a ser de repaso, ¿sí? Y la semana siguiente les voy a estar subiendo el trabajito final, ¿no? Entonces vamos a tener una clase de repaso y después van a tener una semana, a ver, bien, mañana tendrían la clase 22, el 20 la clase 23, el 21 ya la clase de repaso y el, vamos a confirmar, si no me equivoco, el 27 se subiría el trabajo final. ¿Sí? Porque entonces ustedes tienen unos días. Eso es lo que habíamos conversado. A ver, llama. Ah, no, a ver, perdón. Sería el 21 se cargaría, ahí está. El 21 se cargaría la evaluación final. De todos modos, yo se los voy a estar confirmando ahora en el grupo, ¿sí? Eh, o le pedimos ahí a los coordinadores que le envíen el mensaje para todos, para los que no pudieron conectarse acá. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos 21, mañana la 22, la semana que viene van a tener la clase 23, que es también con una actividad, y el, el jueves tendrían la clase 24, que sería una clase de repaso de todos los módulos, ¿sí? Y ahí yo ya les confirmo si se sube esa misma noche. En el caso de subirla, se sube a las 12 de la noche y tienen hasta las 23:59 del día siguiente, ¿no? Tienen 24 horas en total dentro de esas 24 horas para hacer el trabajito final, ¿sí? Eso es lo que haríamos. Bueno, seguimos con este módulo 5 con ganadería, con producción de carne. Y vamos a empezar a ver, además tenemos margen bruto, producción de carne, algunos ejercicios prácticos, importante en la superficie ganadera, tener en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo.
y después la clase de mañana o la de la semana que viene van a ver un establecimiento real, ejemplos reales de un establecimiento. Por ahí con alguna desactualización, pero reales. Recordamos acá estas formulitas que vimos recién para obtener la diferencia de inventario. Se computan los eh, los kilos de diferencia entre inventario final e inventario inicial a valor neto de realización. La diferencia de inventario en kilos por el precio neto al cierre de cada categoría, ¿sí? Fíjense, eso también es importante tener en cuenta cuando cierra una categoría, cuando son destetados los terneros, por ejemplo, cuánto pesan y por más que estén dentro del mismo establecimiento y en el mismo establecimiento haga recría o haga invernada, entonces voy a tener en cuenta el cierre de la categoría cría cuando ya el ternero es destetado para la venta, ¿sí? El cierre de recría sería en el momento según con los kilos que yo lo destino a ingresar a la invernada o en todo caso a vender. Habíamos visto esta formulita de margen bruto, teníamos las referencias, la diferencia de inventario, la diferencia entre entradas y salidas, y los costos directos que teníamos los gastos, de ahí teníamos alimentación, sanidad, eh, algunos otros gastos también teníamos, ¿sí? Las amortizaciones, los intereses, los salarios. Acá teníamos las referencias, ingreso por... Profe, perdón. Sí, No sé si está compartiendo pantalla, pero no aparece. ¿no lo están viendo? No, yo no. Gracias por avisar, a ver. Gracias por avisar. A ver qué pasó. A ver, vamos a cerrarlo. A ver ahora. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Entonces, lo que les decía en esta clase 21, lo que les había mostrado acá, que no lo vieron, pero igual es, bueno, lo que vemos entonces, margen bruto ganadero, producción de carne, algunos ejercicios prácticos. Vamos a empezar a ver un poquito sobre el cálculo de la superficie agrícola, ¿sí? Y la superficie ganadera. Nosotros, eso sí está bueno aclararlo, que es más fácil calcular la superficie agrícola que la ganadera, entonces calculamos la agrícola y la descontamos y por esa deducción, descontando la agrícola, suponemos que el resto, menos también la superficie improductiva, va a ser lo ganadero. Eso lo vamos a ir viendo también. Les hablaba, esto habíamos visto recién, las fórmulas de diferencia de inventario en kilos, el cierre de cada categoría, como decía, los pesos, los kilogramos que pesa el ternero cuando sale de cría, destetado y pasa a la categoría de recría, o de recría y pasa a invernada o ingresa a invernada, y tenemos que tener en cuenta el precio en ese momento, ¿sí? Por más que nosotros no lo vendemos, para analizar
¿Cuán eficiente fue la cría? Bueno, yo tengo que tener en cuenta que crío y desteto, ¿sí? Se hace la cría, el destete, y en el momento del destete terminó la cría. Esa actividad cría terminó ahí. Por más que yo siga teniendo los terneros, ¿sí? Ese lapso entre cría y invernada va a ser la recría. Pero bueno, yo digo, bueno, para ver cuán eficiente fue la cría, desteto los terneros, ese es el momento de destete, de la supuesta venta, aunque no lo venda, ahí tengo que tener en cuenta los kilogramos y el precio vigente. Entonces puedo decir, bueno, cuán eficiente fue la cría. Y lo mismo en invernada, ¿no? Que yo ingresa invernada, ¿con cuántos kilos ingresan? Y cuál es el precio vigente de los terneros, perdón, novillitos, ¿sí? Novillitos, vaquillonas, que ingresan, eh, que ingresan en invernada, ¿no? Esos, ya de la etapa, termina la etapa de recría y comienza la etapa de invernada. Entonces, tener en cuenta el peso promedio, ¿sí? Los kilogramos de carne, para saber los kilogramos de carne, y el precio de ese momento, ¿sí? Entonces, va a ser como un insumo de la actividad invernada y va a ser ese ternero llama criado, recría o novillito que va a pasar a ser novillo pesado, ¿sí? Eh, entonces va a ser el insumo. Aunque yo lo produzco en el mismo establecimiento, no lo compro afuera para saber cuán eficiente es esa actividad, tengo que tener en cuenta los kilogramos y el valor y el precio, ¿sí? Por eso lo computo en ese momento. Eh, el margen bruto, acá vemos que la fórmula es en líneas generales ingreso neto menos costos directos, como lo era en la agricultura. Pero bueno, vemos cómo están compuestos cada uno de esos conceptos, en este caso el ingreso neto o el costo directo, los costos directos, ¿sí? Y veíamos, como habíamos visto hace un ratito en la otra clase, que teníamos el, las referencias, ¿sí? O sea, tenemos letras y números y lo que significa cada uno de ellos. El ingreso por ventas de Hacienda, en este caso el ingreso, ¿sí? Sería la cantidad de kilogramos vendidos por el precio, ¿sí? Ahí tendríamos el, el ingreso por venta. Pero también tenemos que calcular lo que compramos, ¿sí? Cuánto se compró en ese año, en ese ejercicio, cuánto costó y cuáles fueron los kilogramos. La diferencia de inventario, ¿sí? En la diferencia de inventario y se va a calcular en el momento del cierre del ejercicio, ¿sí? La diferencia de inventario y ahí se va a valorizar también. Y los gastos que tenemos de sanidad, de alimentación, personal, otros gastos, las amortizaciones, los intereses, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tenemos salarios también, personal, un poco de todo, siempre que esté directamente relacionado eh, a la actividad de ganadería, ¿sí? Eso es importante. Vamos, les voy a ver qué tenemos. Ahora les voy a las 8 entonces acá. Bueno, les dejo diferencia de inventario, producción de carne, inventario final menos inventario inicial es igual a la diferencia de inventario y la producción de carne, como veíamos recién, pero tenemos que tener en cuenta también el consumo, ¿no? Si se faenan animales para consumir en el establecimiento, hay que tenerlos en cuenta también porque fueron producción de ese establecimiento. Las entradas se van a descontar si hubo compras, si hubo ingresos desde otro establecimiento, por ejemplo, y la diferencia de inventario sea positiva o negativa.
Los dejo unos 10 minutitos y continuamos entonces con esta clase, ya una de las últimas.
Bueno, ahí volvemos. Estaba pensando, ahí le mandé un mensajito a Fiamma para que me confirme eh, si se puede, me va a responder mañana seguro, porque Fiamma está de mañana. Si se puede, como les decía, subir el trabajo final. Tendríamos hoy 21, mañana 22, 23 sería el 20, la clase 23, el 21 sería el repaso y podríamos subir, yo les confirmo si lo subimos ese 21 después del repaso a las 12, que ya sería el 22, o lo subimos la semana siguiente, que sería el 27. Eh, Eso les vamos a estar confirmando a más tardar mañana cuando me confirme Fiamma, porque vamos a ver eso. Y hoy, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver cómo vamos. Estas son poquitas las filminas. Hacemos empezamos a adelantar el repaso para aprovechar el tiempo. Así que me di cuenta que tenía la cámara apagada. Entonces, para mañana, sin faltas, le confirmo si lo subimos. Y les digo por qué. Porque Fiamma me había dicho que, me había confirmado y que lo subíamos el 21, pero en cursos anteriores lo hemos subido la semana siguiente para que tengan un poquito de más de tiempo. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que mañana se los confirmo, por las dudas. Bien. Habíamos hablado de la diferencia de inventario, esto creo que no ha quedado dudas, ¿no? Es el inventario o las existencias, la cantidad de mercadería, podemos decir, en un kiosco o en una tienda que tenemos al principio y la que tenemos al final, ¿no? Fuimos vendiendo, fuimos comprando, fuimos reponiendo, esa diferencia. Lo que sí difiere entre cualquier otra actividad y la agropecuaria es que obviamente, fíjense, la producción, ¿no? Que se va produciendo, por eso hablamos de la eficiencia de stocks, va a seguir produciendo carne. Los animales que tenemos en stock van a seguir produciendo carne. Eh, Bien, repasábamos entonces esta fórmula: producción de carne, diferencia de inventario, salidas, la diferencia de salida menos entradas. Habíamos visto al final de la clase anterior este ejemplo. Qué lástima que somos poquitos, que por ahí no hay más, porque acá tenía para un trabajito para que ustedes puedan hacer y que podamos hacer entre todos, y cuando somos más siempre está bueno porque colaboramos mucho más. Habíamos visto este ejemplo, ¿no? Lo vimos en la clase anterior, lo repasamos hoy al principio de la clase, ¿sí? Que teníamos directamente que reemplazar, y en este caso reemplazar en la fórmula, ¿no? Donde estaba el inventario inicial, las entradas, las salidas, y reemplazábamos en esa fórmula la existencia final en tres casos distintos, ¿sí? El A, el B y el C. Y después, por supuesto, como vimos en la formulita de recién, eh, si era negativo, lo restábamos; si era positivo, lo sumábamos al inventario, a la diferencia de inventario, ¿sí? Y obteníamos la producción de carne. Bueno, hasta ahí vamos, ¿eh? Tenemos tres escenarios distintos, tres casos distintos: que el inventario final sea mayor, sea igual o sea menor que el inicial, ¿sí? Y pasamos ahora a este trabajito para que ustedes puedan. Perdón que tengo la ventana abierta y se escuchaba un poco de ruido. Eh, para que ustedes puedan calcular, que puedan aplicarlo.
a partir de esta situación problemática. Les voy a agrandar un poquito acá para que se vea. Fíjense, eh, se los voy porque por ahí ustedes lo ven, que lo ven con el celu, están por ahí con el celu y, no, y se ve chiquito. Lo vamos a ahí, para que puedan verlo bien ustedes, por ahí se ve un poco mejor. Bien, es en el establecimiento agropecuario La Blanquita es un establecimiento de los primer establecimiento que empecé a asesorar. Desean calcular la producción de carne para analizar la eficiencia de la actividad invernada basándose en la siguiente información. Existencia inicial, hay 50 novillitos con un peso promedio de 200 kilos, ¿sí? Vamos a suponer entonces que cada uno pesa 200 kilos, ¿sí? En la realidad, alguno va a pesar 190, 180, otro 210, 215, 220, ¿no? Pero de promedio va a ser 200, ¿sí? El promedio es, bueno, sumar todos y sumar todos los kilos y dividirlo por la cantidad. ¿Sí? Como cuando hacíamos el promedio en la escuela, a ver qué nota nos quedaba. Bien, entradas, se compran 20 terneros de 150 kilos. Salidas, se venden, salen 48 novillos a un peso de 320 kilos. Fíjense, habían 50 al principio, ¿sí? Novillitos. Se compran 20 terneros, pero vamos viendo la cantidad de animales, ¿no? Ya recría. Eh, Se venden, salen con un peso de 320 kilos de promedio 48 animales. Y quedan al final 50. 50, fíjense. Entonces teníamos 50, perdón, quedan al final 20. Teníamos 50. Compramos 20, tendríamos 70. ¿Sí? Había 50, compramos 20, 70. Se venden, salen 48 y quedan 20. ¿Qué pudo haber pasado ahí? A ver. Si se venden, si salen 48, teníamos 50. Compramos 20, son 70. Le restamos 48 y nos quedan 20. ¿Puede ser que murieron dos? Muy, pero muy bien, exactamente. Van a estar reflejados, por eso no vamos a restar las muertes, sino que directamente ya van a quedar reflejados, ¿sí? En la existencia final, ¿no? Nos va a decir acá, bueno, acá nos va a quedar reflejadas las muertes, ¿sí? Y que nos van a quedar en bajas de kilogramos de carne, ¿sí? Bueno, muy, pero muy bien. Y acá tenemos que calcular la diferencia de inventario y la producción de carne. A ver si hacemos como hicimos. Ah, acá tenemos otro. Vamos a hacer este primero, pero esperen, que vamos a hacerle como hicimos. Perdón, a ver, vamos a. Estábamos en la. Acá, en la 8. Estábamos en la 8 para que ustedes lo tengan ahí. ¿Sí? Tengan la fórmula esta. Vamos a hacer como le hicimos el otro día, el collage. El collage. A ver. El collage, ¿cómo es? Fíjense, para que.
Vamos a ponerle acá la formulita. Epa, ahí está. Ahí tienen la fórmula. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo les dejo unos minutitos para que intenten hacerlo y después lo hacemos entre todos. Sí, sí les digo, de manera sencilla, acá, para calcular la cantidad de kilogramos de carne total que teníamos en existencia inicial, directamente vamos a multiplicar los 50 novillos por 200. En las entradas, porque acá trabajamos con kilogramos de carne, fíjense, ¿sí? Con kilogramos. Entonces acá vamos a las entradas también multiplicar los 20 animales por 150. O sea, cada categoría, la cantidad por su respectivo peso promedio, ¿sí? Y la existencia final también, ¿sí? Una vez que calculamos, que multiplicamos cada uno de los, en este caso, los novillitos, ¿sí? Que serían la existencia inicial, las entradas, las salidas y la existencia final, la cantidad por los kilogramos, después no tenemos más que aplicar en cada formulita, ¿sí? Vamos a tener la diferencia de inventario, el inventario final, que sería la existencia final. La existencia final, a la existencia final le vamos a restar la existencia inicial, ¿sí? Y a las salidas le vamos a restar las entradas, ¿sí? A las salidas menos las entradas, ¿sí? Vamos a dar unos 10, con 10 minutos creo que va a estar bien. Se toman 10 minutos o si necesitan más se toman más, pero aunque sea como para empezar a hacerlo y después compartimos entre todos, ¿sí? 10 minutitos.
Cualquier duda me dicen, ¿eh? Hagan tranqui y lo compartimos ahora. O a medida que lo van calculando, lo pueden compartir en el chat y lo hacemos entre todos después. Bueno, no sé si pudieron hacer el cálculo. Voy a poner los anteojos. Si lo pudieron hacer, lo podemos, o si están haciendo, cómo van, así lo compartimos, lo hacemos entre todos, no sé si alcanzaron a hacer algo. A mí lo que me faltó plantear, que no lo entendí, fue cuando haces la diferencia de inventario que te pide el precio neto al cierre de cada categoría. Bueno, bien, acá fíjense, nosotros lo vamos a ver, en este caso, desde producción de carne, ¿sí? Fíjense, con esta formulita, directamente en kilogramos de carne, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá no, todavía no lo llevamos ni a pesos ni a dólares, ¿sí? No lo llevamos a valor monetario, sino directamente trabajamos solo en kilogramos de carne, ¿sí? Ah, buenísimo. Entonces tengo en cuenta solo eso. Sí, sí. A Genial. ver, Gracias. no, de nada. A ver, vamos a, entre todos acá, a ver si lo ven ahí. Vamos a hacer lo que hemos hecho en otras. Entre todos vamos a calcular acá en kilogramos de carne, 50 novillitos por 200, ¿cuánto les dio? A ver si lo pudieron hacer o lo hacen ahí. 50 por 200. 10.000.
Ahí estamos, ¿sí? Kilogramos. ¿Está? Tendríamos acá 20 por 150. ¿Cuánto sería? 3.000. 3.000. ¿Sí? Y acá tendríamos 48 por 320. 15.360. 15.660. No, al revés, 360. Ah, perdón, perdón. 360. Sí. Gracias. Me escuchaba medio mal y yo estoy un poco sordo. Ahí está, 15.360. Y en existencias final, 4.000. 4.000. Ahí está. Bueno, muy, pero muy bien. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos. Fíjense, tenemos ya estos datos para reemplazar directamente en la fórmula. ¿Sí? Ahora, la formulita de producción de carne, vamos a acá, de producción de carne, es igual a la diferencia de inventarios, fíjense, el inventario final menos el inicial. ¿Qué pasa acá? Miren, el final es 4.000 y el inicial es 10.000, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa diferencia de inventario? Queda en negativo. Muy, pero muy bien. ¿En cuánto nos queda? Menos 6.000. Perfecto, perfecto. Menos 6.000. Y ahora tenemos la diferencia entre entradas y salidas. A lo que sale le vamos a restar lo que entró. Fíjense, salieron 15.360 y entraron 3.000. O sea que nos va a quedar 12.360. 12.360, ¿sí? Ahí vamos a tener entonces la producción de carne. Esto es kilogramos también. Bueno, yo no le puse acá, le ponen ustedes, ¿sí? Kilogramos. Y entonces la producción de carne va a ser ¿de cuánto? Los 12.000, fíjense, 12.360 menos 6.000 nos va a dar, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos esta. Tenemos acá el resultado. Ahí está. 6.360 el resultado de la producción de carne. ¿Sí? Esto, ¿sí? Lo vemos en kilogramos. En este caso lo calculamos en kilogramos. Si vamos a calcular para el margen bruto, para tener en cuenta para el cálculo del margen bruto, bueno, ahí vamos a tener, como decía la compañera que no encontraba porque no estaba dado, los precios de cada categoría, ¿sí? Al final, en la anteúltima clase, en la semana que viene, les voy a dar un link donde ustedes pueden averiguar precios vigentes. Si una página ingresan y van a poder averiguar precios de distintas categorías y demás. Eso es uno de los indicadores, ¿no? Tenemos que, en la realidad, bueno, consultar varias fuentes, ¿no? Bien, a, esto vamos a guardar los cambios, ¿sí?
Y nos quedan, a ver cuántas, a ver qué nos queda. Nos queda acá otro trabajito más para hacer. Es un trabajo igual, nos quedan 20 minutos, yo no sabía bien cómo íbamos a andar con el tiempo. Yo creo que ustedes se van a animar a hacerlo solos como para pasar, para avanzar un poquito en la explicación. Y mañana vamos a hacer así, mañana lo retomamos, ¿sí? Comparando el anterior, comparando este, que yo se los puedo compartir, igual ahí, miren, fíjense, ahí le sacan una captura o les va a quedar grabado en la clase también. Les explico este trabajito práctico 2 que es similar, van a cambiar los valores nada más, los van a poder hacer solos y avanzamos ya en las filminitas que nos quedan acá, las diapositivas que son pocas. Así ya terminamos. Bien, tenemos, fíjense, esto es invernada. Tenemos la existencia, que sería el inventario inicial, 100 novillitos de 210 kilos de promedio, entran 30 de 130, salen 90 con un promedio de 340 y quedan al final 37 de 220. Van a hacer lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Van a multiplicar cada uno por el promedio, ¿sí? Cada uno por el promedio y después van a reemplazar en la fórmula que tenían ahí, ¿sí? En la fórmula que les di. Como les decía, trabajamos con kilogramos de carne, ¿sí? Eso es lo que les va a quedar para hacer ustedes, porque no sé si vamos a llegar. Si llegamos, no creo. Vamos a pasar ahora, entonces, comparando el ejercicio que hicimos juntos, solamente va a ser cambiar los valores, los pasos son los mismos. Y ahora pasamos a la eficiencia de stock, que un poco habíamos dicho qué era la eficiencia de stock. Es independiente, esto es muy importante tener en cuenta, la eficiencia de stock no tiene en cuenta la cantidad de hectáreas, ¿sí? Por eso no tiene en cuenta la superficie, la eficiencia de stock. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? Puedes tener una alta eficiencia de stock, pero tuviste mucha cantidad de hectáreas y una carga baja, por lo tanto hay una productividad baja, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Nos permite, entonces acá habla de los kilogramos producidos, no sé, cada 100 kilogramos de carne que tengo, ¿cuántos kilos me produce? ¿Sí? Esa sería la eficiencia de stock. No importa en cuántas hectáreas lo tenemos, ¿sí? Nos permite calcular la eficiencia de stock que se expresa en porcentaje, por eso hablábamos de cada 100, que lo habíamos visto en la clase anterior, resulta de la relación entre los kilos de carne totales producidos en un ejercicio y los kilos de stock promedio durante dicho ejercicio. El ejercicio hablamos de ese año, ese ciclo productivo. Recordábamos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. Acá tenemos la fórmula del eficiencia de stock. Ustedes ya tienen producción de carne que lo pudieron calcular, entonces la producción de carne total, esto va a ser por 100 para pasarlo a porcentaje, y el stock medio en kilogramos. El stock medio lo tenemos acá, el stock medio. Fíjense, después vamos a ver si tengo algún ejemplo ahí para hacer. Acá van a sacar el promedio, suman el inicial y el final, lo suman y lo dividen por 2, sacan el promedio. Ese es el stock medio, ¿sí? O sea que volviendo,
para calcular la eficiencia de stock van a tener la producción de carne dividido el stock medio. Vamos a ver si tenemos acá un ejemplo. Acá, fíjense. Acá tenemos ejemplos de stock medio. Este es con el ejemplo anterior, ¿no? Fíjense. Teníamos un inventario. En este caso, este era el que teníamos un inventario inicial de 100.000 y usamos el caso A de que daba al final, la existencia final, inventario final, 110.000. Por lo tanto, el stock medio es de 105.000. Y acá fíjense, en porcentaje, la eficiencia ES es eficiencia de stock. Teníamos 34.000 de kilogramos de producción de carne dividido la eficiencia de stock, que es de 105.000, que lo calculamos recién, lo tenemos calculado acá, ¿sí? Estos 34.000, ¿de dónde salieron? Y lo habíamos visto en el ejemplo, ¿sí? Lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Que en el caso A nos quedaban 34.000, en el caso B nos quedaban 24.000 y en el caso C nos quedaban 14.000, ¿sí? Y acá justo los tenemos, ¿sí? Los ejemplos. ¿Qué pasa? Acá lo que nos dice que cada 100 kilos de carne, ¿sí? Que hay en stock, me producen 32 kilos, ¿sí? De cada 100 kilos me producen 32 kilos, ¿sí? Por eso 32%. En el otro caso, me producen 24 y en el otro, en el C, me producen 15%. De todos modos, siguen produciendo, ¿sí? Sí, tienen una productividad. Y ahora tendríamos un ejemplo, y ya como para ir cerrando, tendríamos un ejemplo en invernada, donde una producción de carne sería mayor. Estos son ejemplos, nosotros este no lo vimos, ¿sí? Teníamos 34.000. Acá en invernada tendríamos una mayor producción de carne y por lo tanto, perdón, por lo tanto tendríamos una mayor eficiencia de stock, o sea que cada 100 kilos me producen 48. Invernada, entonces podemos decir que tiene una mayor productividad, una mayor eficiencia de stock que cría, ¿sí? ¿Sí? Okay. Se produce más kilos de carne en la invernada que en la cría. Y ahí tenemos los distintos casos también con ejemplos de invernada. Producción de carne por hectárea. La producción de carne se expresa por unidad de superficie. Acá, bueno, acá lo llevaríamos a producción por hectárea, ¿no? Me falta un acento. Y en este caso, fíjense, la eficiencia de stock no tenía en cuenta la superficie y acá sí hablamos de producción de carne por hectárea. Porque esa productividad por hectárea después lo podemos llevar a margen bruto por hectárea y lo podemos comparar con cualquier otra actividad, como por ejemplo agricultura, para ver cuán rentable es, ¿sí? Dice, el capital tierra suele ser la parte más importante, suele ser uno de los factores o de los recursos más limitados, ¿sí? Implica un parámetro común para hacer comparaciones entre explotaciones o zonas, como así también una misma explotación en sucesivos años. Cuando hablamos de en distintos años, decimos
una comparación vertical, ¿sí? Y cuando hablamos con otros establecimientos, de comparar con otros establecimientos, sería horizontal. Como así también una misma explotación en sucesivos años en los que pudo haber variado la tecnología aplicada y las condiciones climáticas, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, y puede ser, si hablamos de cría, desde servicio natural y acá servicios con inseminación artificial, o hablamos de tecnología también en suplementación en invernada, distintos forrajes. La tecnología es la investigación de la ciencia, es la aplicación de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que las investigaciones que se han realizado, científicas, cómo se desarrollan semillas, ¿sí? En este caso, pruebas de valores nutricionales, distintas características o capacidades nutricionales de un alimento, de un balanceado, de un suplemento, un núcleo, va a hacer que van a buscar, van a tener el objetivo de mejorar la productividad, mejorar la ganancia de carne, ¿sí? De peso, ¿sí? Entonces, por eso también se puede comparar con la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, podemos hablar de un nuevo alimento, ¿sí? O un alimento distinto, de un montón de variables. Bueno, hasta ahí estaríamos entonces. Lo que acá ya terminamos, les repaso entonces que tenemos este nuevo indicador, eficiencia de stock, ¿sí? La producción de carne, que es lo que alcanzamos a nosotros, recién pudimos calcular. Incluso con ese ejemplo podríamos calcular el stock medio porque tendríamos la existencia inicial, la existencia final, ¿sí? O los inventarios, ¿no? Calcular el promedio y ahí obtendríamos la eficiencia de stock también, ¿sí? En ese caso podríamos calcular, incluso podrían calcular, les queda como para probar si quieren ustedes acá, por ejemplo, podrían tranquilamente calcular la eficiencia de stock. Sacarían el stock medio, que sería el promedio entre la existencia inicial, ¿sí? Y la existencia final. Podrían calcular el stock medio, serían los 10.000 más los 4.000, dividido 2, ¿sí? Entonces, mentalmente digo, bueno, 10.000 más 4.000 serían 14.000, dividido 2, 7.000. Tendrían un stock medio de 7.000 y una producción de carne de 6.360, ¿sí? Entonces podrían tranquilamente calcular con esa formulita, podrían aplicar, fíjense, tengo esos 6.360 dividido 7.000, ahí podrían ver cuánto les da el stock medio, ¿sí? 6.360 por 100 dividido 7.000 y a ver qué promedio les da, ¿sí? ¿Qué porcentaje les da de eficiencia de stock? Como para comparar. Bueno, muchísimas gracias. Anótense las dudas que tengan. Mañana vamos a practicar algún ejercicio de stock med, de eficiencia de stock. Me quedó superficie ganadera que no la habíamos visto. Y vamos a terminar también mañana este ejercicio. Vamos a ver si ustedes se animan a intentar hacerlo y mañana lo compartimos, ¿sí? Trabajo práctico 2. Recuerden que está en la página 9. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la participación, los aportes que hacen siempre haciendo los cálculos y pensando y haciendo es la mejor forma de aprender. Y bueno, nuevamente les felicito por haber llegado hasta acá.
Cualquier duda que tengan, consulta, si se han trabado con alguna actividad de las de cierre de módulo, me dicen, para que, bueno, el objetivo es que puedan hacerlo, que puedan adelantar, que puedan hacer el trabajito final, ¿sí? A no aflojarle porque ya falta muy poco y saben que acá estamos, acá estoy, y están los coordinadores también, así que, bueno, para darles una mano en lo que sea. Y lo importante es que puedan aprender, ¿sí? Que puedan aprender, que puedan llevarse nuevas herramientas, que desarrollen la habilidad de manejarlas, manejar los conceptos también y, por supuesto, para eso estamos, para ayudarlos. Pueden costarnos un poco más, un poco menos, pero los vamos a dar una mano. Muchísimas gracias y nos veremos mañana, si Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal, como dijo el chavo. Gracias, nos vemos. Ya ahora dejo de compartir acá y les subo. Ahí convierto la grabación y ya les subo la clase grabada también. Bueno, y ya tienen subidas también las diapositivas para el PowerPoint para la clase de mañana. Bueno, nos vemos, un abrazo grande. Gracias,